Martín Ortiz, porque el candidato presidencial Gabriel Boric ha sido multado, si se me permite la palabra, por la Seremi de Salud a partir de su COVID positivo. Quien tiene todos los detalles es Martín. Estamos contigo, Martín. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes, Julieta. También buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en sus casas. Tal como tú decías, el candidato Gabriel Boric fue multado, pero aquí vienen varios antecedentes que vamos a pasar a detallar muy brevemente para después contar la historia. ¿Fue multado? ¿Es la resolución definitiva? No. La razón se sabe que es por el incumplimiento de ciertas medidas durante el lanzamiento de su campaña el 1 de noviembre y también respondieron por parte del comando del candidato presidencial. Pero pasando a la historia que vamos a contar a continuación, tal como tú dijiste, Eduardo, esta mañana el candidato Gabriel Boric fue sancionado o fue multado. Salió la primera resolución por parte de la Seremi de Salud, en la cual se le multa con 70 UTM, algo así como 3.7 millones de pesos. Todo esto, y como lo dijimos en un principio, por haber incumplido, según, en palabras de la Seremi, ciertos protocolos sanitarios en el lanzamiento de su campaña en la Casa de la Cultura en Ñuñoa este 1 de noviembre pasado. Y entre los datos que se consignan para este incumplimiento de las medidas es el poco distanciamiento social, también la falta de mascarilla en varias instancias, como dejaron entrever ciertas imágenes del día del lanzamiento de la campaña del candidato de Apruebo Dignidad, el día del lanzamiento de su programa, más bien dicho, del candidato de Apruebo Dignidad. Inmediatamente salió la contrarrespuesta a este anuncio por parte de la Seremi de Salud. De parte del comando dijeron que estaban al tanto de la primera medida, pero también les sorprendió profundamente que haya sido bastante rápida la resolución, porque el acto de campaña del lanzamiento del programa del candidato fue el 1 de noviembre. El 9 de ese mismo mes, la Seremi de Salud inició esta investigación y este sumario para determinar ciertas responsabilidades en torno a lo que había sucedido en la Casa de la Cultura de Ñuñoa. Y hoy, esta mañana, ya se conocen los resultados. Ante eso, como dijimos también, el comando del candidato Gabriel Boric aludió cierta rapidez, cierta extrañeza que justo se haya dado, y también que justo se haya dado el día posterior del debate presidencial y justo en esta última semana, que parece que va a traer bastantes noticias en torno a las candidaturas presidenciales de ambos candidatos. Quien también respondió a esto y fue más enfática fue la diputada y también parte del comando del candidato Gabriel Boric, Camila Vallejos. De hecho, ella en su cuenta de Twitter expresó lo siguiente. Primero dijo que, estoy buscando aquí el Twitter, muchas gracias, señor, que estamos buscando aquí el Twitter, se me quedó pegado el teléfono. Tranquilo, ¿te lo leo? Camila Vallejos dijo lo siguiente. Por favor, léemelo, mira, justo se me quedó pegado el teléfono. Mira, cuando fue el caso, funcionarios de la Seremi destacaron las medidas adoptadas porque no hubo contagios, habiendo 60 contactos estrechos. Pero ahora hay multa justo después de un debate nefasto con José Antonio Kast. Basta de intervencionismo. Hashtag Boric, presidente de Chile, es lo que escribe la diputada Camila Vallejo Martín. Sí, mira, justo ahí, ahora se me arregló el teléfono. Gracias, teléfono, por arreglarte justo en este momento cuando... Ley de Murphy. Intervencionismo celular. Sí. Sí, intervencionismo celular. De hecho, justo me topé aquí con otra cosa, con el apoyo de Michelle Bachelet a Gabriel Boric. Ya, pero continuando con lo que pasó en torno, y las palabras que dijo también Camila Vallejos, claro, alude a esta pronta rapidez, alude que también cuando fue la Seremi y se entregaron los primeros antecedentes, no se dijo nada en torno a estos ciertos incumplimientos que podrían haberse llevado a cabo en aquel momento. De hecho, incluso se les felicitó por lo que estaba pasando, y también de los contactos estrechos en ese momento, que son específicamente 68, no hay ninguno que haya dado positivo los días posteriores de que el candidato Gabriel Boric fuese también diagnosticado con COVID y con la variante Delta. Entonces, ahí se genera la primera polémica. ¿Por qué tan rápido el sumario? ¿Por qué siendo un principio, y todo esto estoy aludiendo a palabras de ambos lados, por qué siendo un principio se dice que no se cumplían o se cumplían todos los protocolos, después sale esta resolución? Y también, y lo más importante, la rapidez que aluden de parte del comando de Boric en torno a esta resolución. Y también pensando, y como lo dijimos ayer en el programa, son los últimos 100 metros de esta carrera presidencial, y ahora aparecen 100 metros con vallas porque cada día van saliendo cosas nuevas que van dificultando un poco que se converse de lo más importante que pareciera ser los programas de gobierno de ambos candidatos. Claro, lo que se cuestiona, Martín, es el sentido de oportunidad de la Seremi para establecer esta multa al candidato de Apruebo Dignidad. Ante la autoridad sanitaria han caído
no todos, pero de todos lados. El presidente de la República en la playa fue multado, las famosas fiestas de Zapallar Cachagua, autoridades, famosos, celebridades, todos han pasado por la Seremi ha multado en nuestro país a todo el mundo. Si lo que uno podría aquí conversar, debatir, cuestionar, es que en la recta final, a 2 días de que se acabe la campaña electoral, previa a una elección trascendental, aparezca esta multa con una velocidad bastante más rápida que en la de otros casos. ¿Qué dijo el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, a partir de esta noticia? Sí, mira, también reaccionó el candidato José Antonio Kast. De hecho, ahora sí tengo el Twitter de él aquí en mi mano y dijo lo siguiente en torno a la publicación que también sacó La Tercera hace un par de horas atrás. Esto es muy grave. Es indispensable conocer el sumario sanitario y ver de qué manera Gabriel Boric puso en riesgo la salud de todos nosotros. Esas fueron las palabras que dijo el candidato del Partido Republicano y también del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, refiriéndose a esta multa en primera instancia. Eso también, creo que no lo dije anteriormente, es en primera instancia, porque el candidato Gabriel Boric tiene 5 días para apelar y después de esos 5 días sale la resolución final y ante esa ya no hay nada que hacer. Pero también para dejar el antecedente, quedan 5 días o faltan 5 días para que se entreguen los antecedentes por parte del comando del candidato Gabriel Boric y también por parte de él explícitamente. Pero lo anterior, esas fueron también las palabras del candidato José Antonio Kast, que dice que se puso en riesgo la salud de todos, que es indispensable también ser más riguroso en este tema y también agregándole el sentido de gravedad, que también si nosotros podíamos hacer un análisis un poco más político y sacando más allá de la noticia de la interpretación, claro, le viene como cabida o como anillo al dedo al candidato justo que pase este asunto o este sumario justo hoy tras el debate presidencial. Exactamente. Además, el país tiene derecho a preguntarse qué hubiese pasado si la situación fuese al revés, si quien hubiese sido contagiado hubiese sido José Antonio Kast, si es que esta multa se hubiese conocido con el tiempo récord con el que hemos visto en el caso del candidato de Apruebo Dignidad. Marta Lagos está aquí en el estudio. Martín Ortiz, la saludamos. ¿Cómo estás, Marta? Hola, mucho gusto. Buenas tardes. Gusto saludarte. ¿Qué te parece esta multa que ha aplicado la Seremi de Salud al candidato de Apruebo Dignidad a tan solo días de la segunda vuelta? Me parece un chiste porque la verdad es que están tratando de encontrar las 5 patas al gato. Primero para que se hiciera el test, después porque no era de orina, era de orina y no de pelo. Ahora porque a las 6 de la tarde se hizo el test y a las 10 de la noche se declaró en autocuarentena. Entonces yo digo, francamente, aquí están tratando de encontrar cualquier cosa con tal de culpar al candidato, considerando que ellos se sienten en segundo lugar. O sea, claramente esto indica que ellos sienten que están perdiendo y que tienen que hacer todo lo necesario o cualquier cosa necesaria para desacreditar al oponente, no por motivos políticos, sino que por otros motivos, con tal de ganar. Me parece que es maquiavélico todo lo que está sucediendo y es triste para Chile que esta campaña presidencial esté en este nivel de degradación. Esto es una degradación de la campaña presidencial. El gobierno ha usado muchos de sus personeros para tratar de influir, ¿no es cierto?, en la campaña a favor de un candidato y no teniendo presidencia. Y esto confirma exactamente lo mismo, porque como tú dices, o sea, esto no le habría sucedido a ningún otro chileno con la celeridad que ha sucedido. Incluso el presidente de la República se demoraron más en pasar el sumario sanitario cuando apareció en la playa, que sí estaba con mucha gente. ¿Y ese Seremi dónde terminó? No el Seremi de la quinta región terminó fuera del cargo. Termina fuera del cargo a los meses después. Claro, efectivamente. Entonces me parece que es triste para la política chilena que esto esté sucediendo a esta altura y también creo que no tiene ningún impacto. Lo que tiene es más bien el impacto contrario de la gente que va a decir, oye, esto ya pasó todos los límites, esta cosa es demasiado flagrante, el uso, ¿no es cierto?, de la autoridad política del Estado en contra de un candidato. Marta, Camila Vallejos tuiteó y habla de intervencionismo político por parte del gobierno. ¿Estás de acuerdo con ella? Yo creo que sí, yo creo que se puede construir la figura de un intervencionismo político justamente por eso, porque hay una alevosía y premeditación, ¿no es cierto?, en tratar de encontrar cualquier cosa burocrática, ¿no es cierto?, que
que pueda permitir atacar al oponente y usarla como tal. Yo creo que el problema es que el gobierno ha dicho, incluso el ministro de Educación cuando dijo, ¿no es cierto?, no nos podemos quedar callados. Después está el secretario general de gobierno o el subsecretario general de gobierno, ¿no es cierto?, que también hizo declaraciones mucho más allá de lo que corresponde, y algunos fueron sancionados por Contraloría, otros no. O sea, aquí la ley no se cumple. Claro. La ley no se cumple, pero sí, en este caso, tiene que cumplirse por encima de... Claro. No hay igualdad ante la ley. Hablamos con la Seremi de Salud respecto a esta millonaria multa que se le cursó al candidato Boric de 3,7 millones de pesos, y esto fue lo que nos aclaró. Sí, efectivamente, el viernes 10 de diciembre se notificó a los abogados del candidato Boric la resolución de la sanción del sumario. Este sumario concluyó que existieron conductas de riesgo para la salud pública, como el no uso o uso inadecuado de mascarilla, falta de distanciamiento físico, evento que participaron muchas personas con interacción, como el lanzamiento de su programa, por ejemplo, y otros eventos más. Estas conductas pusieron en riesgo a 69 personas que fueron calificadas o definidas por la autoridad sanitaria como contacto estrecho. 69 personas definidas como contacto estrecho, es por eso que se resolvió el sumario con una sanción. Aquí la situación del candidato Boric es que él estaba sintomático cuando sucedieron todas estas actividades. Él inició síntomas antes de hacer estas actividades, que fue el debate, hubo un debate el martes, un debate el lunes, hubo eventos sociales también que fueron declarados. Entonces aquí lo que agrava la situación es que él se encontraba sintomático en el momento de realizar estas actividades, y como dije recién, hubo 69 personas definidas como contacto estrecho. O sea, cuando uno define a una persona como contacto estrecho es porque no hubo medidas preventivas para que estas personas no fueran definidas como tal. Lo que él demostró ayer y lo que él subió a sus redes sociales es un examen que la fecha de toma de muestras es el 2 de noviembre, día que él ya tenía síntomas. Este examen, la toma de esta muestra, no fue declarada durante la entrevista presencial que se le realizó, y eso es muy importante. Cuando hay un caso confirmado, siempre nuestra primera fuente de información es el caso positivo, quien nos relata de forma retrospectiva todo lo que hizo en los 2 días antes de inicio de síntomas, que es el periodo de transmisión. Él, en la entrevista epidemiológica que se realizó el día 3 de noviembre en la tarde, no declaró este evento, esta toma de muestra de este examen de orina. Por ende, esa persona o las personas que hubiesen participado en ese proceso no fueron declarados como contacto estrecho, por ende no se aislaron oportunamente, y eso influye mucho en la investigación y además en cortar en forma oportuna la cadena de transmisión. ¿Son antecedentes nuevos esta visita o este examen de orina que se realizó ese mismo día? Son antecedentes nuevos. 70 UTM es la multa. Él tiene 5 días para apelar o reponer, que se llama técnicamente, respecto a esto, y en esa, si él realiza esa apelación, nosotros tenemos estos nuevos antecedentes que no los teníamos al momento de la investigación y del cierre del sumario. Y ahí estaba la Seremi de Salud, y las imágenes que estamos viendo son precisamente las imágenes del 1 de noviembre de este año, que son por la cual multan al candidato Gabriel Boric. La Seremi de Salud dice que él ya presentaba ciertos síntomas ese día que estamos viendo las imágenes, que está sin mascarilla, y que de ahí solo hay 69 personas que fueron contacto estrecho por haber acercamientos sin mascarilla, no había distanciamiento físico, en fin, eso dice la Seremi. Y es más, porque acá se cruzan los dos temas con lo que sucedió con el test de droga, que él se realiza al día siguiente de estas imágenes, que es el 2 de noviembre, cuando él ya presenta síntomas, y se hace el test de orina para comprobar que no consume droga, pero lo hace en su casa. Va personal médico de un hospital clínico, de un hospital, sí, la Católica, digámosle, a su casa, le hacen el test de orina, que es el test de droga, y finalmente le dicen que él, por el PCR, es PCR positivo y por lo tanto tiene COVID-19. El punto que anuncia la Seremi es que el candidato tiene 5 días para apelar. Sí. Pero ellos hoy día, a partir de los antecedentes que entrega anoche en el debate Gabriel Boric, tienen más información, como que el candidato, en su declaración de contacto estrecho, no nombró a estas 2 personas o la persona que le fue a tomar el test de orina el día que él ya presentaba síntomas en su casa. Y ahí yo creo que hay un pecado grande, porque uno podrá decir aquí hay intervencionismo, la Seremi está actuando de manera con reglas distintas para distintas personas, dependiendo de quién sea, o la conveniencia del gobierno, etcétera, 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 y eso podemos debatirlo ampliamente. Pero cuando una persona
que postula La Moneda no le plantea a la autoridad sanitaria con quién estuvo realmente en los días en que ya estaba con síntomas, a mí me parece que con la salud no se juega, y ahí él probablemente tenga que hacer algún mea culpa y explicar por qué no se lo contó a la autoridad. Sí, mira, lo que yo recuerdo de la discusión de ese domingo, tengo entendido que era un domingo, en que él dice, mira, él acusó de que tenía dolor de cabeza y cansancio. Sí. Él parte con los síntomas del domingo. Claro, y que esas fotos suceden cuando él tenía dolor de cabeza y cansancio. Ahora, yo tengo dolor de cabeza y cansancio todo el tiempo, por lo tanto yo podría ser, digamos, objeto de muchos sumarios. No, pero esto fue el lunes 1. Claro, fue en bien, noviembre. pero claro, este fue el domingo. Entonces, claro, en esa situación, ojo, que él no sabía. Sí, pero él no sabía que él podía tener síntomas de COVID si uno tiene dolor de cabeza. No, pero es que el punto, Marta, que lo que dice la CNMI tiene razón. Cuando se le pregunta, lo importante de la trazabilidad es cuando se te pregunta a ti. Yo estoy hablando de ese domingo. Ahora, eso no tiene nada que ver con el hecho de que efectivamente, si no declaró que había visto a esta gente 2 horas antes, él, digamos, comete una falta en el sentido de que debería haber dicho, yo estuve con tal y tal y tal y tal persona. O sea, hizo una declaración incompleta. Claro. ¿Ya? Que ha sido uno de los grandes problemas de la autoridad sanitaria. Claro. Que a la hora de trazar a las personas se les hace muy complejo porque no reconocen realmente con quiénes estuvieron. Esto que vemos ahí ocurrió el lunes 1 de noviembre. Claro. Día en que además hubo un debate. Por algo los candidatos presidenciales estuvieron todos en cuarentena preventiva hasta que se confirmó que no tuvieran COVID. Él se saca la mascarilla en aquel entonces, hay abrazos, hay cercanía, y por eso esta multa de la Seremi. Claudio Rojas está con nosotros aquí en el estudio. Buenas tardes, Claudio. A ver, desde el comando de Gabriel Boric se acusa que aquí hay intervencionismo electoral, que el sentido de oportunidad de la Seremi para multar al candidato es a lo menos cuestionable. Pero hay inconsistencias en al menos la declaración del candidato al no decir con quién había estado realmente los días en que estaba con síntomas. A ver, vamos a ser súper sinceros en este caso. Creo que, bueno, lo primero, muy buenas tardes. Hola, amigo. Discúlpense por llegar tan violento. Lo primero es que efectivamente, desde el punto de vista administrativo, la sanción efectivamente tiene razón de ser. O sea, existe la posibilidad de que se curse el sumario sanitario por las razones por lo que ocurrió. Claro. El hecho existió. La pregunta del millón es, ¿el sumario sanitario en normalidad tiende a tener en un mes, por ejemplo, la sanción respectiva por parte de la autoridad administrativa, o esto es un caso específico para poder calificarlo como intervencionismo? Ese es el punto. Ahí está el tema. Si todos los sumarios tienen un mes de tramitación con la contestación, eventualmente con la respuesta que da el denunciado para los efectos de que sea sancionado, y tenemos todas las sanciones en un mes, me parece que está dentro de los plazos y que estaría dentro de lo que correspondería en conformidad a lo que a todo el mundo le ha ocurrido. Si esto ha tenido una celeridad específica, una seriedad especial, es donde eventualmente podríamos cuestionarnos si este sumario ha sido manipulado o no con algún fin político. Y ahí está la pregunta del millón. Según lo que yo sé, eventualmente los sumarios, si es que ha habido oposición por parte de la persona, deberían demorarse a lo menos unos 3 o 4 meses, por lo menos. ¿Te acuerdas del caso del presidente de la República en la playa? Efectivamente. Esa multa se demoró mucho más de lo que se demoró. Meses. Lo que pasa es que no deben confundir los procedimientos. Lo que pasa es que está el procedimiento administrativo al cual tú te puedes oponer, de ahí sale una sentencia administrativa de la cual tú puedes apelar. Sí, esto puedes generar otra instancia más. Instancia de apelaciones. Y llegar a apelarla, estamos hablando casi un año, puedes estar más o menos con ese procedimiento. Pero aquí lo que estamos hablando es la primera instancia. Yo desconozco si el candidato Boric se opuso o no se opuso al procedimiento administrativo. Si contestó o no contestó el requerimiento. No, dijo la Seremi que tiene 5 días. Oye, pero tiene 5 días a partir de ahora. Sí. Pero, lo están recién notificando, está recién partido. No, entonces no lo han multado, yo pensé que estaba sancionado. Pero además de eso yo digo, mira, ustedes se acuerdan de las fiestas de Año Nuevo en la playa, que no han pagado, que no han sancionado a nadie. O sea, tenemos 2 autoridades sanitarias, ¿no es cierto? Tenemos una autoridad sanitaria súper categórica y dura, ¿no es cierto?, con personajes políticos que no son de gobierno. Y tenemos otra autoridad sanitaria que le pasa multas a gente que son NN, que no tienen ningún poder, ¿no es cierto? Pero cuando le toca a una persona que tiene poder, que tiene mucho dinero y que está vinculada, ¿no es cierto?, al poder económico, resulta que no le pasan la sanción. Entonces, ¿qué es lo que ve la ciudadanía? La ciudadanía ve que aquí hay 2 reglas, ¿no es cierto?, que la regla no es pareja. La ley no es pareja. Porque si la autoridad sanitaria actuara siempre así, nadie diría nada. Ese es el estándar. Perfecto, claro. Esto se le hace a cualquiera. Pero resulta que no se le hace a cualquiera. Pero es ahí donde yo digo que está
la problemática. Es decir, esa discrecionalidad también está dado en muchos casos. Por ejemplo, también lo hace el Ministerio Público con aquellos casos de personas que son comunes y corrientes, que cometen delitos comunes y corrientes, pero si un personaje influyente pone un especial énfasis. ¿Por qué? Porque lo que aprovechan es justamente de mandar una señal a la ciudadanía de cuál debería ser el comportamiento idóneo en ciertas circunstancias. Eventualmente aquí pueden haber elegido este caso con pinza, efectivamente todos los sumarios, pero con la finalidad de mandar una señal también a la ciudadanía. Sí, y qué mejor señal que eventualmente se hable en todos los canales de canales de lo que pasa es que esto fuese la próxima semana, te lo entiendo, pero estamos hablando de la misma semana de la elección, entonces pareciera que todo se dio mágicamente y todos los procesos se aceleraron justo pero a 4 días de la elección. Hablando de un sumario, de los efectos del sumario, de qué es lo que no hay que hacer para no ser ahora, un sumario. Perdón, veíamos la Seremi de Salud que decía que Gabriel Boric, el candidato Boric, no había declarado precisamente a estas personas que le fueron a hacer la toma de orina del Hospital de la Católica y según entiendo, y el mismo doctor Ramón Yung Kong dice que quienes trabajamos en salud, en manejo de pacientes COVID, manteniendo todas las medidas de seguridad, de no contagio, no somos declarados como contacto estrecho. Entonces, como que Gabriel Boric no habría cometido un error al no informar. Especializada. Claro. Es que son las personas que van a tomar muestras como de todas las... Pero perdón, ese día que le hacen el examen, ¿él sabía si tenía o no COVID? ¿O solamente tenía no sabía? No sabía porque el PCR se lo hizo a las 10 de la noche. No, si el tema es que no declaró que esas personas estuvieron en su casa, pero a ver, son personas que están entrenadas y más que todos nosotros juntos como de la NASA. Tienen exactamente todas las medidas de seguridad frente a un contacto estrecho o una persona que haya sido o haya dado positivo. Exactamente. Bueno, a mí me ha tocado en esta pandemia que me han entrevistado por lo menos unas 3 veces de la autoridad sanitaria y yo puedo decir por mi experiencia que la gente que aplica los cuestionarios no es rigurosa. No es rigurosa. Entonces. ¿Por qué? Porque saben que no les van a decir la verdad. Entonces dicen ya, porque nosotros tenemos una cultura que es imprecisa, es una cultura al lote. Así las cosas no las hacemos perfectas, no pasa nada. Aquí no existe la cultura de la perfección. Entonces me puedo entender perfectamente que le hayan hecho las preguntas y que la cosa haya sido relajada. Entonces, yo no estoy diciendo que no haya falta en no declararlo. Lo que estoy diciendo es de que tampoco tenemos ninguna certeza de que al aplicar un cuestionario, y que era una de las grandes disputas, ¿no es cierto?, de cómo se hacía la trazabilidad, cómo se registraba, cuáles eran los protocolos, etcétera. Este país tiene la cultura al lote, entonces tampoco, a mí cuando me han aplicado cuestionarios, te dicen, ¿y usted tampoco ha tenido ninguno de los otros síntomas que aparecen en la lista? No, ya, listo. Se van todos. ¿Te fijas? Entonces, no es lo mismo que usted tuvo esto, usted tuvo esto, usted tuvo esto. Sí, yo creo que podemos debatir y darnos vuelta respecto de muchos detalles de esta información. ¿Incurrió en un error en no decir con quién había estado, en no declarar a esas personas? Yo creo que sí. Ahora, podemos perfectamente... Pero no da para este escándalo. Claro. No da para este escándalo. No da para este escándalo. Y lo otro que nosotros sí podemos hacer y que creo que da para escándalo y para investigar es, corresponde que a días de la segunda vuelta, una organización, un organismo dependiente del Ministerio de Salud, por ende dependiente del Ejecutivo, del gobierno de turno, multe y haga pública esta situación, o podrían haber esperado a que la segunda vuelta se desarrollase con tranquilidad. Por eso se habla de intervencionismo electoral. Eso es mucho más delicado que lo otro. Si lo otro se va a hacer la investigación y lo van a multar igual.